Bueno, continuando con la clase de ayer, hablábamos de los principios éticos de la función judicial electoral. Y hablábamos especialmente de uno que era el de la objetividad. Como si ahí en la objetividad pareciera que se resumen todos los principios, digamos, puesto que la objetividad implica, gracias, implica pues el ejercicio pues prácticamente de lo que se denomina lo que se denomina en el código que voy a comentar, las llamadas virtudes judiciales. Porque la objetividad, dije, nunca está consumada, siempre es un esfuerzo constante. La objetividad, un esfuerzo constante de entre el sujeto juiciada, sino mantener la objetividad. Desde luego que no, la objetividad no está en el cumplimiento de la ley a rajatabla. Ya dijimos, primer principio, atenerse y guiarse por la ley, pero también implica el abstenerse, ¿no? El abstenerse de emitir, digamos, algunos criterios subjetivos u opiniones que puedan afectar a la imagen de la neutralidad. Esto es muy importante, esto de la imagen, y más en materia electoral, ¿eh? Ya decíamos en la primera clase que en la ética no basta ser, hay que parecer, ¿no? Como dice Baltasar Gracián, no basta la sustancia, requiérase también la circunstancia. ¿Eh? Eso pues significa precisamente eso, que el ser y el parecer van unidos, porque si no,
la ética, y sobre todo me estoy refiriendo a la ética judicial, pues difícilmente puede resultar, digamos, funcional y práctica si no hay ese vínculo entre el ser y el parecer. Y la neutralidad, lo mismo que la imparcialidad, no, digamos, no pueden separarse de la imagen. Hay una palabra que en realidad define una virtud y que para Aristóteles, y lo recoge en la tradición latina, por supuesto, es la principal cualidad de quien ha de tomar decisiones en materia judicial, y es el decoro. Ustedes han oído la palabra decoro. Decoro significa, precisamente, de ahí viene la palabra decorar, ¿no? El verbo decorar, que significa cuidar la imagen o la apariencia. No significa centrar la ética en la apariencia, ¿no? Porque entonces se generan las dobles morales, que se llaman, ¿no? La doble moral. ¿Qué es la doble moral? Pues eso, tener una ética apariencial para afuera y una ética, digamos, o ética, si le quieren llamar así, para sí mismo, ¿no? Y eso, por desgracia, se da mucho, y se da mucho en todos los sectores, ¿eh? En el sector público, en todos los ámbitos, sucede que, pues que se da la doble moral. La doble moral es el discurso por un lado y la realidad por otro, ¿no? Esto me viene, por ejemplo, a la cabeza discursos sobre nación, por ejemplo, discursos sobre grupos vulnerables. Hay que tener cuidado porque luego se convierte eso en bandera, ¿no? En talismán. Entonces, da prestigio hablar de los grupos vulnerables y de las personas con discapacidad, pero luego resulta que no ponemos ningún medio para atender, y eso es falta de acceso a la justicia y por tanto de tratamiento y de igualdad proporcional a todos los ciudadanos, pues de poner los medios físicos para que pueda acceder una persona con discapacidad. Eso sí, organizamos congresos y congresos y congresos. Y luego, a la hora que necesitamos, ¿verdad?, aplicar los llamados ajustes razonables para según lo dice la Convención de Personas con Discapacidad, para atender casos concretos en los que intervienen personas con discapacidad, pues ni sabemos hacer ajustes razonables, ni contamos con instrumentos para hacerlo. Y además no solo eso, insisto, físicamente los tribunales, todos, ¿verdad?, tienen muchas carencias en ese sentido, ¿no? Desde luego que cuando se construyó en 1940 y qué sé, 46, 42, 46, la Suprema Corte de Justicia, pues no se le ocurrió al arquitecto que esos 33 escalones que puso para acceder al pleno de la Suprema Corte se veían muy bonitos y podrían tener significaciones incluso esotéricas, ¿no? 33 escalones. Pero él que así lo concibió. Pero pues no se le ocurrió porque no existía, digamos, esa mentalidad incluyente de pensar en las personas que tienen discapacidad. Ahora la Corte pues ya tiene elevadores y lo que ustedes quieran, pero, insisto, ni siquiera los propios tribunales, ¿no?, los grandes palacios de la justicia en Francia, etcétera, tienen esa. Entonces, todo el día damos conferencias sobre justicia de género y se nos olvida tratar a las mujeres con respeto en el propio tribunal. Todo el día hablamos de personas con discapacidad y se nos olvida implementar las medidas necesarias para que las personas con discapacidad accedan a los tribunales. Todo el día hablamos de grupos indígenas y cuando nos topamos a veces con los indígenas, pues ni siquiera los volteamos a ver, ¿no? O los vemos como sujetos de caridad y marginados y hasta tolerados, ¿no? Eso es lo que significa la doble moral. Y no es una crítica a ninguna institución específica, sino a todas, ¿no? Porque sucede mucho, insisto, en que se da este divorcio entre el ser y el parecer. Una cosa difundo, una cosa, y aquí no es por decirle nada, al contrario, reconocer el trabajo que hace
mi querido amigo y colega Gustavo Becerra, pero una cosa es la construcción, no en este caso, ¿verdad? En las instituciones, ¿no? La construcción de la imagen a través de eventos y de imagen y de, ¿no? Y otra cosa, luego, la realidad interna que se vive en las instituciones, ¿no? Y no digo, insisto, en esta, digo en todas. La doble moral, por desgracia, pues además, entre otras cosas, desgasta, como decía Baltasar Gracián, aja la autoridad. Esa palabra es palabra castiza. Aja, desgasta a la autoridad, porque la gente ya está cansada de oír discursos sintácticamente muy ordenados y realidades a veces caóticas y profundamente desordenadas. Bien, el otro tema, el otro principio ético de la actividad jurisdiccional y judicial es la transparencia. Bueno, aquí podríamos hablar como hacer otro curso sobre transparencia. La transparencia es una cuestión no fácil, ¿no? Porque no se puede aplicar a rajatabla los principios de la transparencia, es decir, la transparencia no puede ser absoluta, incluso por razones de seguridad jurídica y incluso en ocasiones de seguridad nacional. Usted no puede ser tan transparente que no entienda que en materia, por ejemplo, de relaciones internacionales o de relaciones interinstitucionales, usted no puede, digamos, enseñar absolutamente toda su jugada. No sé si me explique. Hay información reservada por razones naturales o por razones derivadas de la naturaleza, por ejemplo, de la política o de la función administrativa o gubernamental, por ejemplo. Hemos dicho en otra clase que la política se entiende como una representación y tiene un aspecto lúdico o agonístico, ¿se acuerdan? Que la política es mantener la lucha, porque el hombre lucha, pero reglamentada. Y eso es lo que le hemos llamado lucha agonal o agonística en términos de Carl Schmitt, ¿no? Lucha agonal. Es decir, el hombre dirime sus conflictos y sus controversias a través de la fuerza física de destrucción suma cero, ¿no? Crea espacios para dirimirlo artificialmente, como son los tribunales. Eso habíamos dicho, ¿se acuerdan? Bueno. Si asumimos esto, es decir, que la política es una forma artificial de la lucha por el poder, es decir, artificial porque está reglamentada, porque son espacios creados artificialmente por el hombre para inhibir la tendencia a la guerra, ¿no? Pues entonces, si asumimos eso, señores, tenemos que asumir ciertas reglas del juego, es decir, la política es un juego y tenemos que, pues, ¿qué más juego que los procesos electorales? ¿No? Los procesos electorales se parecen mucho a un juego. Les recomiendo mucho que lean un libro, ahí viene un capítulo en el que se entiende mucho esta naturaleza lúdica de la política moderna y por tanto de los partidos, que se llama Homo Ludens, y es de un historiador y antropólogo que se llama Johann Huizinga. Creo que el libro está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Homo Ludens quiere decir el hombre que juega. Bueno, estamos hablando de la transparencia. En un juego, la transparencia no puede ser absoluta, porque entonces deja de ser juego. ¿Se entiende esto? Es el famoso poker face, ¿no? Si usted está jugando póker y resulta que hace cara de, ¿no? Pues con la cara puede decirlo todo, ¿no? Entonces dice usted, híjole, mano. No, pues ya me está diciendo su juego, ¿no? Entonces el poker face le llaman, pues a ese reservarse la información para ver si en la siguiente jugada puede usted darle un giro a su juego. Pero no esté diciendo su juego,
ni diga también, ándale pues. Bueno, si usted dice, ándale pues, pues ya les está diciendo lo que tiene. No, quieto, domine su rostro, decía Octavio Paz, y decía muy bien que el primer principio de la objetividad y la madurez es el dominio del rostro. Usted puede decir que es maduro o qué tal, sí, pero si no domina su rostro y todo lo que piensa se le nota, pues entonces usted no es apto ni tiene la madurez para el juego de la vida, ¿no? Es decir, muchas veces pues hay que aguantarse, dominar el rostro y no evidenciar la jugada. Bueno, estas son reglas que son propias de un juego, pero que aplicadas a la política entendida como juego nos hablan entonces de que las reglas de los juegos tienen una parte que por su naturaleza no se pueden revelar, ¿no? Es lo que se suele llamar secreto de Estado, en términos muy amplios, ¿no? Tema que ha dado lugar pues a muchas discusiones. ¿Hasta dónde la transparencia puede poner en peligro la estabilidad política? ¿No? Insisto, no estoy defendiendo la opacidad en el ejercicio de la función jurisdiccional, que quede muy claro. Lo que sí estoy diciendo es que la transparencia no es una cuestión tan sencilla como transparentar de manera radical o hacer que todos se enteren de manera radical de todo. ¿Por qué? Pues hasta por protección de los propios justiciables, ¿no? Porque a veces, como ustedes lo saben, los justiciables o las personas crean o instrumentalizan los litigios para obtener información de la otra parte. Muchas veces los jueces lo que tienen que hacer, sí, lo que me estás preguntando te lo voy a responder, pero esta otra parte no la puedes ver, ¿no? Ha sucedido con las televisoras y con los medios de comunicación, ¿no? Que lo que quieren es enterarse de qué nivel de avance tecnológico tiene la otra televisora o la otra estación radiofónica. Entonces, que promueven un asunto ante el juez, ¿verdad? Pero el juez ahí tiene que saber, y ojo, no es contrario a la transparencia, que debe de proteger ciertos datos en el proceso. Insisto, si el proceso, como la actividad judicial en general, tienen las reglas parecidas a un juego, hay que asumir la naturaleza del juego. Cuando se dice que el juez o quien ejerce la jurisdicción debe ser transparente, y dice aquí además el código de modelo de ética del Poder Judicial de la Federación, electoral, perdón, el código modelo de ética judicial electoral, dice: la transparencia es un elemento necesario para la confiabilidad y certeza jurídica. Esto también es muy importante. Las partes tienen que saber a qué atenerse. Insisto, pero la transparencia es que el juez, ¿verdad?, motive sus sentencias. El juez no se puede reservar, digamos, razonamientos o argumentos sobre su decisión. Lo que he dicho de reservar alguna información siempre es éticamente para proteger a una de las partes o a un tercero que pueda verse perjudicado. Esto exige pues estudios más minuciosos y detenidos sobre cómo ejercer la transparencia. Lo digo porque hoy día la transparencia en México se explica en términos demasiado simplistas y carentes, en mi opinión, de una previa conceptualización como la que estoy sugiriendo, porque no lo estoy haciendo, nada más la estoy sugiriendo. ¿Qué conceptualización? ¿De qué estamos hablando? ¿Transparencia hasta dónde? ¿No? Insisto, si es un juego, la transparencia no es radical, porque entonces no le llamemos juego, llamémosle de otra manera, ¿no?
Ya no hay juego. Todo juego tiene una parte velada, una parte arcana, ¿no? ¿Cuál es esa parte arcana que permita que haya transparencia, pero a la vez, insisto, que se proteja a las partes? Pues eso es una cuestión que deben de decidir los reglamentos, las leyes, que se debe de estudiar porque no está claro. Lo que estoy diciendo no está claro y se los digo porque conozco la ley de transparencia y no está nada claro, ¿no? O sea, pareciera como que todo tiene que fluir de manera absoluta. Bueno, sin embargo, sí es necesaria la transparencia, concretamente, y yo casi les diría que para mí ahí está el quid ético de la actividad jurisdiccional, es la motivación. Si una sentencia está bien motivada, podemos decir que partimos ya de una base ética. Para los que no son abogados, pues motivación quiere decir, son las razones que tiene el juez para tomar una decisión. Y esas deben de estar en la sentencia, ¿no? No se las debe de guardar. Oiga, ¿por qué el juez decidió así? Pues quién sabe, él lo escribió en sus libros secretos. Cuando se muera el juez, sabremos por qué decidió eso. No. La motivación de la sentencia es el quid de la transparencia. No es, la transparencia no quiere decir que el tribunal deba, o sí, también es parte, pero digo, no es lo importante. Deba de dar razón de cuánta luz gastó para esa cámara, o si cuánto gastó. Hombre, sí es importante en qué se gastó el dinero de estas persianas, o dónde las compraron. Pero lo fundamental, hablando en términos de ética judicial, es dar razón clara de por qué se tomaron las decisiones, ¿verdad? Y por qué se dictó la sentencia en un sentido o en otro. Dije clara, ¿eh? La opacidad en una sentencia es claramente contraria a la transparencia que se exige del juez. Para eso, pues también, entre otras cosas, insisto en algo que ya dije en otra clase, es muy importante que quien juzga pues sea capaz de explicar con una lógica clara, ¿verdad? Y escribir con una lógica clara sus ideas. Quiero hacer un paréntesis en este aspecto. En este país tenemos ya hablé de uno, que es el de la ortografía, dos graves escollos lingüísticos. Uno, la ortografía. Y otro, es nada más un paréntesis, que es la redacción. Cuando yo era pequeño, nos pedían un cuaderno de composición. Entonces escribíamos composiciones. Entonces nos decían, para mañana van a escribir sobre los árboles. Y ahí estaba uno, ¿no? El árbol tiene un tallo y ahí lo que se le ocurría a uno. Pero así es como uno aprendía una regla básica para escribir con claridad. Regla básica que resumía con sin algo de ironía, Oscar Wilde, cuando decía, escribir claro significa decir una idea detrás de otra. ¿Se fijan? Decir una idea detrás de otra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que en México, lo que pasa en México, lo que pasa es que así como hablamos metiendo una idea dentro de otra, escribimos una idea dentro de otra. Y cuando ustedes están hablando de un tema y no acabaron, fíjense bien, eso pasa, y no acabaron, pues entonces resulta que meten un tema dentro de otro tema y los escritos entonces empiezan a volverse caóticos y opacos. Acuérdense, es una regla muy sencilla, ¿no? Una idea detrás de la otra. Jamás una idea dentro de otra. Uno dice, esa regla es muy… Pues sí, señores, pero esa regla es fundamental. Y les digo porque pues yo he tenido que leer incluso muchos artículos de funcionarios, no solo en la judicatura, en muchas partes, artículos, estudios, etcétera,
que no son claros por la simple y sencilla razón de que no dicen una idea detrás de la otra. Creo yo que eso se debe a que lamentabilísimamente todas estas reformas educativas que se hacen, se les ha olvidado las cosas más básicas y elementales. Y una de ellas es pedirle al alumno que haga una composición. Ya no existe eso, ¿no? ¿Okay? Al alumno se le enseñan las reglas gramaticales y él nunca sabe ni para qué. Sujeto, verbo, predicado, de quién predica qué y quién es ¿no? El complemento indirecto. Pues ¿qué le importa a un niño el complemento indirecto? Enséñeselo a usar y luego ya cuando esté grande que se entere que es complemento indirecto, ¿no? Si es que quiere enterarse. Pero la composición. Entonces esto sí es muy importante, el escribir con claridad es parte de la transparencia. Lo otro ni se diga, hablar con claridad, ¿no? Ya lo dije en otra clase, lamentablemente a veces la opacidad se utiliza como una especie de resguardo de seguridad personal, ¿no? Lo que mantiene mi jerarquía es que hablo cosas que nadie entiende bien. Es decir, tengo un lenguaje muy técnico, ¿no? Entonces entrevistan a los funcionarios, oiga, ¿y usted qué opina de tal y cual cosa? ¿No? Como Héctor Suárez, ¿no? Estaba viendo un video el otro día de Héctor Suárez, que se llama El Secretario o algo así, en YouTube está. Y sale y le preguntan, y entonces habla muy bien, pero quién sabe qué dijo, ¿no? Pero con los gestos y tal. Y entonces oiga, los periodistas, pues no se entiende qué está diciendo. ¿Me permite terminar? Pues ¿cuál terminar si no está bien pesado, ¿no? Bien, en México además pues, la cantinfleada pues, nos ayuda bastante a eso. No, entonces, ojo, porque el lenguaje no es un instrumento personal o de prestigio personal. El lenguaje tiene que ser claro, transparente, sencillo para comunicar ideas o dar razones de por qué toma una decisión o toma la otra. Bien, podríamos seguir hablando, pero ya no nos va a dar tiempo. En cambio, bueno, luego está lo otro que es la minuciosidad y exhaustividad. La minuciosidad como el hábito de prestar atención a los detalles y particularidades del caso, así como la exhaustividad consiste en la condición de desarrollar un tema o punto de argumentación de manera completa. Y dice el código, son exigencias de mayor cuidado y apego a derecho con que los servidores judiciales deben realizar sus responsabilidades. Ello, señores, pues exige sobre todo, ya lo dije en otra clase, ya nomás estamos casi recogiendo una síntesis en el propio código, pues exige el cultivo de una virtud muy importante junto con el decoro. Yo diría que son las tres grandes virtudes del juez, en mi opinión. El decoro, la prudencia y esta que es el estudio, ¿no? Yo creo que un curso de ética judicial tendría que concluir así. Las tres grandes cualidades, voy a decir otras virtudes porque están en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación y las voy a comentar ahora, pero yo les diría que estas tres son como el eje. El decoro, que es lo que sea, parezcalo. Y lo que parece, séalo, ¿no? El segundo dije el estudio, la prudencia, ¿no? Entonces, auriga virtus, decían los antiguos, la virtud maestra de todas las demás virtudes, la cualidad moral por excelencia, incluso la única que se confunde, la prudencia, con la sabiduría, ¿no? Ahí está un tema, pero sabio es, el prudente puede llegar a ser sabio. El que es imprudente jamás llegará a ser sabio. No dije inteligente, dije sabio. No dije con doctorado, dije sabio, ¿no? La sabiduría es el sentido común, ¿no? Como dicen que es el menos común de los sentidos.
pero el sentido común, bueno, pero eso lo tiene una persona prudente. Decíamos el estudio también, que es muy importante, y eso es a lo que se refiere la minuciosidad y exhaustividad de la que habla el código. El estudio no solo es tomar cursos ni acumular grados académicos. El estudio es que si usted trabajara en una actividad manual, yo no le tendría que decir a usted esto. Pero resulta que todos los aquí presentes, su trabajo profesional, que yo sepa, ninguno es manual, sino es intelectual. En todos los niveles, unos con mayor exigencia o con mayor grado de exigencia de conocimientos técnicos, como serían los magistrados o los secretarios de cuenta y auxiliares. Pero cualquier persona, ¿no?, que haga un trabajo en el que se tiene que sentar frente a una computadora y escribir, su trabajo no es manual, no es artesanal. Es decir, exige estudio de lo que sea. Hombre, al grado de que si le encarga a su jefe y usted lo que tiene que hacer es redactar o escribir un oficio, pues el estudio exige que usted sepa cómo redactarlo y que esté atento en el momento de redactarlo. Eso es el estudio. Y luego exige que usted vaya superándose, para lo cual, como vamos a ver, ahí hay una obligación institucional y de los funcionarios de alto rango, es decir, los jueces, magistrados de distrito, magistrados electorales, etcétera, magistrados colegiados, ahí ellos tienen la obligación, pero usted también, que es de elevar la calidad de sus estudios y de su preparación. Y esto es parte de la minuciosidad, es decir, que usted trabaje en el Poder Judicial y le den una beca para estudiar un curso de, ¿cómo se llama eso? PNL, ¿no? En la Corte un día dieron un curso de PNL y en el Tribunal Electoral, en la Sala Superior, dieron un curso sobre el estrés. Bueno, todo eso está muy bien, pero no solo son cursitos, digamos, laterales para que usted esté tranquilo, sino todos los cursos son en vistas, y así deben ser elegidos, en vistas a la mejor preparación de un funcionario y por tanto del servicio público que prestan. Por ello, pues es muy importante esa preparación. No es, insisto, una opción. Ay, mira qué padre, el tribunal te paga un diplomado en la UNAM, ¿no? Vamos a hacerlo. Y además van a venir aquí, ¿no? Y nos dan permiso de estar todo el día en el diplomado. Bueno, pues sí, qué padre, qué bueno, pero todo eso debe ser en función de un mejor servicio público, ¿no? Esto que parece una, como se suele decir, verdad de perogrullo, es decir, de repetición, de ya muy sabida, eso quiere decir perogrullo, ya muy sabida, pues señores, que resulta que luego se nos olvida y luego no sabemos bien qué cursos de capacitación elegir o para qué son los cursos o quién asiste a los cursos de capacitación, ¿no? Y luego la asistencia a los cursos de capacitación se vuelven también muy irregular y muy rara, ¿no? Y no estoy reclamando nada aquí, nada más estoy diciendo que sí que hay que establecer claros los objetivos de la capacitación para lograr esta minuciosidad. La excelencia, voy a hablar de ella, pero ahora me voy a cambiar de canal y voy a utilizar para la excelencia. ¿Qué pasó? ¿Cuál sería la diferencia entre ese decoro, la imagen, y la solemnidad que muchas veces utiliza la forma de actuar de muchos jueces que pareciera así una imagen muy seria, muy solemne? Sí. Bueno, ahí es todo un tema, quizá lo podamos embonar dentro de una de las cualidades que viene en el Código de Ética del Poder Judicial y que es muy importante para un juzgador, que es la humildad. El decoro exige humildad. Yo no dije que el decoro consistía en aparentar lo que no se era, ¿no? La humildad es la coherencia entre el ser y el parecer, ¿no? No es falta de humildad. Yo un día le dije a un señor al que yo admiraba mucho
historiador, gran historiador de la Academia Mexicana de la Historia, y un hombre de una sencillez enorme. Entonces me presentó él a otro historiador, ¿no?, muy importante en México, se llamaba Edmundo Gorman, al que me presentó. Y yo le dije a Edmundo Gorman, oiga, es cierto que este amigo mío, historiador, es el que más sabe del siglo XVI en México. Me dijo, no solo es el que más sabe, sino el que más brillo tiene para exponerlo. Y por supuesto que es el que más sabe. Lo decía Edmundo Gorman, que era una autoridad de mi amigo. Entonces yo fui con mi amigo, nomás de mula, y le dije, oye, dicen, y dijo Edmundo Gorman, que tú eres el que más sabe del siglo XVI en México. Y me dio una respuesta que, para la sencillez que él siempre tuvo, porque de verdad era un hombre muy sencillo, ya se murió también, me dio una respuesta que yo me dejó impactado, ¿no? Me dijo, pues sí, yo creo que sí soy el que más sé. Dije, hombre, tampoco no seas vanidoso, ¿no? Pues no, señores, no dejó ni perdió su sencillez por decir algo que era la verdad, ¿no? Tampoco hay que hacerle como Unamuno, ¿no? La famosa anécdota esa cuando le dieron el premio Alfonso X a Miguel de Unamuno, el rector de la Universidad de Salamanca y gran escritor de novelas y de ensayos y filósofo y sabio. Y entonces le dieron un reconocimiento el rey de España. Él era español, Unamuno. Le dio un reconocimiento y entonces le dijo al rey que le agradecía mucho ese merecidísimo reconocimiento que le hacía. Entonces el rey le dijo, hombre, ya lo he dado muchos años y jamás nadie ha dicho que es muy merecido. Y le respondió, pues porque no lo merecían. Ahora, eso ya es un exceso, ¿verdad? Eso ya es un exceso. Pero lo que sí no me parece que sea un exceso, pues es el decir la verdad. Y cuando uno, ¿no? Ahí entra entonces pues el no perder la sencillez de la vida, pero el decoro no es solemnidad hueca. Qué bueno que lo comentas, el decoro no es solemnidad hueca, no es apariencia, ¿no? No es pura representación teatral, ¿no? Y lo digo porque yo no estoy en contra de los cursos que se toman. Ahora hay muchos cursos de imagen pública, ¿no? Entonces va usted, paga una lana, mucho dinero, ¿eh? No crean que, ¿no? Si a alguien le gusta eso, pues dedíquese a eso, porque es un negociazo. Entonces los diputados, senadores, gentes de la judicatura, funcionarios de todo tipo, sabores, colores, van y pagan unos cursotes o asesorías de imagen pública. Y entonces, pues el curso va de todo a todo. Les dicen, a ver, para empezar, cámbiese ese peinadito del siglo XIX y luego póngase una corbatita un poquito más alegre, porque parece usted viudo del siglo XVIII. Y luego ponga, ¿no? Acuérdese que gentlemen never wear brown, que es un principio básico de la imagen pública, y etcétera, 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 ¿no? Y entonces ya les cobran mucho dinero y ustedes ya salen, les enseñan hasta caminar, ¿no? Nunca camine así, nunca, vea, voltee, haga, diga. Todo eso está muy bien, pero si eso no tiene, digamos, un respaldo en la realidad, pues entonces resulta hasta cursi o hasta ridículo, ¿verdad? Es decir, excesivo, y eso se nota. Entonces, el decoro no es solemnidad hueca. La solemnidad es importante, pero la solemnidad solo se utiliza en los rituales y los actos públicos en los que expresamente se exija su uso. Me refiero a actos de solemnidad como el tribunal pleno o actos de solemnidad como la entrega de una insignia o un acto de, en fin, convocado de manera formal. El decoro no es solemnidad, ¿no? El decoro es nada más comportamiento honesto y de respeto, ¿no? Y que, insisto, haya una mínima coherencia entre el curso de imagen pública que tomó y lo que en realidad es, vale y piensa y sabe, ¿no? El otro día vi un libro, estaba yo en la Gandhi y vi un libro que me dejó de a cuatro.
decía, fíjense el título del libro, ya ni lo abrí, me dio mucha risa el título y ya dije, ¿qué va? ¿Qué? Un librito así chiquitito y con letra muy grande. Y el título era, ¿cómo aparentar que sabe usted mucho de música clásica? Es decir, no, el libro no se llamaba cómo, o sea, aprenda un poquito de música clásica. No. Lo importante no es que sepa o no sepa, sino que el libro es un instructivo para que sepa aparentar que sabe usted mucho de música clásica, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa a veces con los famosos cursos de imagen y etcétera, que está muy bien, qué bueno y tal, pero pues que haya correspondencia. Bueno, vamos para explicar la excelencia que está aquí en el Código Modelo de Ética Judicial Electoral y que yo quería en la última clase hacer, pues comentar precisamente los códigos de ética, tanto el Poder Judicial de la Federación como el modelo, y también les sugiero que los lean. Ayer les dije lo que era un vademecum, ¿no? Pues si es un vademecum, no se preocupen que no se van a tardar mucho leyéndolo. Los dos códigos, fíjense, este es todo el código de ética, ¿no? O sea que si no se lo lee, pues ya tiro, no tiene ganas, ¿no? Bien, en el capítulo 5 del Código de Ética, el general, el del Poder Judicial de la Federación, dice, el juzga se llama excelencia. Repito que está también en el otro código, pero no tan desglosado. Y no se desglosó porque está desglosado aquí, ¿no? Para no repetir. Dice, capítulo 5, excelencia. El juzgador se perfecciona cada día para desarrollar las siguientes, ahora sí, virtudes judiciales. La primera virtud de la que habla aquí, yo puedo dar mi opinión personal, ¿no? No es exactamente una virtud, pero aquí la pusieron, porque para mí pues, es un valor, ¿no? Dice humanismo. ¿Por qué digo que no es una virtud? En mi opinión, da igual, lo importante es el código y tal. Pero nada más como un comentario, porque una virtud es un hábito, un comportamiento reiterado, ¿no? Dice Aristóteles, el ser humano es aquello que repite y hace muchas veces, ¿no? Cuando usted hace algo muchas veces, termina siendo eso, ¿no? Una virtud tiene que ser eso, un acto reiterado, repetido. Se llama hábito. Si no, no es virtud. Usted no puede decir, yo normalmente llego tarde a todas partes, pero hoy fui puntual. No, si normalmente llega tarde a todas partes, hoy no fue puntual, hoy no llegó tarde. ¿Se fijan la diferencia? La puntualidad es una virtud que consiste en un hábito de llegar a tiempo siempre. Ese es el hábito, esa es la virtud. Si no, no es virtud. Entonces usted no puede decir, yo llego tarde siempre a todas partes, pero hoy fui puntual, insisto. No, usted puede decir, hoy fui puntual si ya lleva 8 veces que llega puntual, o 20. Aunque de preferencia lo ideal es que llegara puntual unas 50 o 70 mil veces para que se pueda usted decir puntual, ¿no? Bueno, entonces, por eso digo que el humanismo, si usted dice, en cada momento de su quehacer está consciente de que las leyes se hicieron para servir al hombre, de modo tal que la persona constituye el motivo primordial de sus afanes. Yo, mi única pequeña crítica, que digo, no, tampoco es muy importante, es que aquí no veo exactamente dónde está el hábito, ¿no? ¿Qué comportamiento exige? Yo le llamaría a este humanismo, hoy se dice ética de la compasión. ¿Saben que está de moda ahora? La ética de la compasión. ¿Qué quiere decir? Ética que exige comprender a los demás, ¿no? Compadecer, compasión, entender a los demás. Eso para mí sería, porque el humanismo en sí es un rasgo de la personalidad, ¿no? Pero no un hábito de comportamiento. En cambio, la compasión sí, ¿no? Aquí quiero decir una cosa. Si volvemos al código de ética, al código modelo,
La última parte es muy interesante, léanla, porque habla del ambiente laboral del Tribunal Electoral. Y esto, señores, para mí es la mejor parte, bueno, no la mejor, pero una parte muy, muy clara de este código que debería de pasarse tal como está a todos los códigos de ética del sector público. Está muy bien sintetizado, léanlo. ¿Por qué? Pues porque el ambiente laboral sería muy raro, ¿no?, que el Poder Judicial de la Federación o una de sus instituciones, etcétera, pues se dediquen a impartir justicia ad extra y al interior, pues simple y sencillamente no haya justicia. Es más, no haya justicia compasiva, es decir, la mínima comprensión hacia las personas. Y esto, lamentablemente, no solo en el Poder Judicial, pero en general en el sector público y especialmente en este país, sucede muy a menudo, digo lamentablemente, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha padecido? Yo lo padecí en una institución donde trabajé 8 años, lo padecí enormemente con mi jefe inmediato superior, ¿no? Y lo digo no para acusar a nadie, no estoy aquí ya está aprovechando la palestra para denunciar, no, les digo para que, ejemplificando que esto es algo muy, lamentablemente muy habitual. Hay muchas formas de hostigar a los subalternos, muchas, ¿no? Y eso produce un ambiente de toxicidad, ¿no? Lamentablemente a veces el que produce ese ambiente es el jefe inmediato superior. No estoy hablando de aquí que ni conozco, ni sé, ni nada, ¿no? Estoy hablando de lo que sucede y lo que se ha estudiado en el mundo organizacional, ¿no? La toxicidad, pues es eso, que el hostigamiento va, no solo es hacer cosas, sino también no hacer. Es lo que se llama, por ejemplo, en México, está congelado. Pues sí, si el jefe no le pasa trabajo, pues lo está congelando. ¿Y qué le está diciendo? Pues en cuanto puedas, vete, yo no te necesito. Bueno, eso es contrario a lo que aquí se llama humanismo y que yo le pondría ética de la compasión, ¿no? O justicia compasiva. Que no quiere decir que te dé lástima. Ciertamente sí es una virtud muy emocional, la compasión, pero es virtud, ¿no? El que comprensa al otro, ¿no? Pues, porque además resulta que según los estudios que se han hecho, y lo digo porque estoy preparando un trabajo sobre eso, basado en unos estudios de la Harvard Business Review, unos estudios que me pidieron para el Poder Judicial. Resulta que la toxicidad en el trabajo debilita mucho la productividad. Esto es muy sencillo. Si usted tiene descontento a todo su personal, pues el personal va a hacer lo mínimo porque no tiene ganas de poner ni un poquito más en el lote común, ¿verdad?, de lo que tiene que poner. Esto exige entonces de todos aquellos que de algún modo ejercen jerarquía, y todos ejercemos jerarquías, con nuestros hijos, con nuestros, ¿no?, con las personas que nos rodean. Aquí la administración pública es un mundo de jerarquías, ¿no? Y hoy estás arriba y mañana estás abajo, porque esto es la rueda de la fortuna, no se les olvide, ¿no? El que hoy está arriba, mañana está abajo, y el que hoy está abajo, mañana está arriba. Así es que, ¿verdad?, para empezar, más te vale que te vas con cuidadito. Pero no es solo por eso, sino por el humanismo que debe caracterizar a la actividad que se realiza en el Poder Judicial, ¿no? No acosar a las personas, ya dije, ni positiva ni negativamente. Negativamente es simplemente que no te o la ley de la congelación, o la otra, que todo es puro frío, la del hielo, ¿no? Un jefe no puede no saludar a las personas amablemente. Dice Octavio Paz, lo primero de una persona objetiva y madura es dominar el propio rostro. ¿Cómo es posible que si se encuentran, y no digo el jefe, también digo el compañero, se encuentran ahí en el elevador, no sé, una sonrisa, es que no tengo ganas, pues no importa,
así, ¿no? Uno lo agradece además, ¿no? Hay veces que nada más una sonrisita, si no te tengo que preguntar cómo estás y cómo no, y tu divorcio, cómo va, y no. Ahora, los jefes jerárquicos sí tienen que realizar lo que se llama gestión tóxica o de la toxicidad en el ambiente en el que trabajan. Él sí tiene que absorber la toxicidad, ¿no? Y luego pues va y la deposita a ver en quién, pero tiene que absorberla, ¿no? Les voy a contar una cosa que me sucedió y no es crítica, es una anécdota, ¿eh? Yo me acuerdo que entré a trabajar a la, pues lo voy a decir, a la Suprema Corte de Justicia hace muchos años, a las casas de la cultura jurídica. Entonces estaba una persona, de ahí dependían archivos judiciales, entonces, pues, y dependía de mí. Entonces estaba una persona acomodando los archivos históricos, el archivo histórico de la Suprema Corte. Y le pregunté, oye, ¿qué estás haciendo? Porque estábamos preparando una exposición para las casas de la cultura jurídica de la Corte. Y entonces me dijo, pues aquí estoy haciendo esto. Y le dije, oye, qué importante, ¿te das cuenta que los archivos son importantes para reflejar las fuentes de la historia y con eso la cultura? Le expliqué a ese joven, pues, ¿qué estaba haciendo? Y se quedó impresionado y me dijo, pues fíjese que llevo 10 años trabajando aquí y no sabía ni qué es Casa de la Cultura, ni qué es archivo, ni para qué sirve todo lo que hago. Entonces, cuando yo digo justicia compasiva o cuando yo digo humanismo en el trabajo, pues lo primero es dotar a las personas del conocimiento básico para que tengan una visión más amplia. Tu trabajo aquí no es hacer oficios, tu trabajo aquí es proyectar esta área. Tu trabajo no es proyectar una sentencia, tu trabajo es, mira, esto es la justicia electoral, así está en el mundo, compara, ¿no? Esa es una función importante y una exigencia ética que el propio código la establece en las siguientes cualidades que voy a leer. Siguiente virtud judicial del código de ética, la justicia. En cada uno de los asuntos sometidos a su potestad, el juzgador se esfuerza por dar a cada quien lo que le es debido. Nuevamente, ¿no? A cada quien lo que le es debido en los juicios que lleva, pero también en las personas que le ayudan a hacer la justicia, ¿no? No, el hombre justo, según Quintiliano, es el vir bonus et dicendi peritus, ¿no? Nadie puede ser bueno para decidir, dicendi peritus, si no es una persona buena. Ustedes dirán, ay, qué bonita exhortación a la bondad. No, me refiero a esto. Bueno no es ser buenecito idiota, no, eso no es bueno. Vir bonus, en el antiguo, en la retórica de Quintiliano, quiere decir persona justa. Es decir, no puede usted dedicarse a proyectar y hacer y a dictar sentencias de justicia o a proyectar o coadyuvar, como todos los aquí presentes, en la realización de la justicia, en este caso electoral, si en su ambiente de trabajo básico y elemental, es decir, con el que está al lado, no es usted justo. Y lo primero dice, darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Y qué le corresponde a cada quien? Número uno, respeto. Eso le corresponde. Al que está junto a usted, ¿eh? Y al que está abajo, no, usted será jefe y usted podrá ser director general de un área y podrá ser director, podrá ser subdirector, jefe de departamento, tener a su cargo 80 personas, pero si usted no es justo en la expresión mínima de la justicia, que dijimos que es darle a cada quien lo que le es debido. ¿Qué le es debido? Por el hecho de que es una persona humana, respeto. En todo, señores, en todo, en la forma de tratarlo, en la forma de darle su lugar, es un ser humano. Si no, entonces caemos en la doble moral. Todo el día hablamos de derechos humanos. ¿Saben ustedes cuál es el fundamento de toda la convencionalidad en materia de derechos humanos? La dignidad de la persona.
Entonces, caemos en el doble discurso. Todo el día hablamos de derechos humanos, de control de la convencionalidad, de aplicación de la norma para la protección de los derechos humanos a los desamparados y la concesión del amparo a los desamparados, ¿no? Porque el amparo ampara a los desamparados. Y todo el día hablamos de los desamparados. Y de la mejor, muy bien, sí, nada más que, señores, pues lo primero es que si el fundamento ¿cómo dicen ahora? El nuevo paradigma jurisdiccional es la dignidad de la persona, porque al parecer antes el paradigma era la legalidad. El juez era un juez que lo que tenía que hacer y su compromiso era con la legalidad. Y su compromiso ético era con la legalidad, no con la persona, con la legalidad. Ahora, ¿cuál es el nuevo paradigma jurisdiccional, ¿no? A partir desde luego de las reformas de 2004, 2008, 2011, etcétera? ¿Cuál es el nuevo paradigma de la labor jurisdiccional? La dignidad de la persona. Oiga, ¿y qué es eso? Pues para empezar, que respete al que está a su lado. Usted, ¿verdad? Que es el defensor de la dignidad de la persona. Pues sería muy raro que dictáramos sentencias para proteger la dignidad de la persona y no tuviéramos respeto por la persona que está a nuestro lado y no tuviéramos la mínima, ¿cómo le diríamos? O sea, delicadeza de pedir las cosas por favor y dar las gracias y tratar a las personas como seres dignos, dignidad de la persona. Por si se nos olvida, es fundamento del nuevo paradigma constitucional y de derechos humanos. Insisto, si la dignidad de la persona solo es motivo de un discurso bonito, caemos en la doble moral. Eso no es ética judicial. La ética judicial empieza, insisto, por respetar al que está al lado. Luego ya al que está afuera y que viene a reclamar justicia también, ¿no? Prudencia. Dígame. En la iniciativa privada, bajo esta perspectiva, quizá no tanto de la legalidad, pero sí como de involucrar a las personas, puede hacerle sentir esto que usted hizo con el empleado del archivo, que su labor es importante. Se estila mucho no nombrarlos como empleados, sino como colaboradores, ¿no? A las personas que uno tiene a su... Que además en sentido estricto, sí, y más en el gobierno, aunque sí dicen los que saben que se puede considerar una relación de empleado, de la de subordinación, pues en realidad son colaboradores, ¿no? Sí, por supuesto. Todo lo que sea promover a las personas, ¿no? Además, no sé, las intenciones, yo no voy a hablar aquí porque ni sé de eso. Yo no sé de intenciones, eso sabrán los magos y los brujos, yo no. Pero además, la verdad es que es grato poder ayudar a alguien y verlo crecer, ¿no? No como los cangrejos, ¿no? ¿Se acuerdan de los cangrejos mexicanos y los cangrejos extranjeros? Un señor que pone en una cubeta, le pone unos cangrejos extranjeros, franceses, alemanes, ¿no? Y en la otra puros cangrejos mexicanos. Entonces en la cubeta donde hay cangrejos extranjeros, empiezan a salir inmediatamente de la cubeta, porque se para uno y luego otro se sube, y entonces ya hacen la escalera y se van saliendo. Y en la cubeta de los cangrejos mexicanos no se sale ninguno, porque cuando se va a salir, lo jalan los demás. Ah, no, aquí tú no. Aquí, ¿no? En vez de decir o de asumir lo grato que es la justicia compasiva y el ver al otro crecer, ¿no? No, aquí la envidia a todo lo que da, ¿no? Aquí tú no subes. Entonces, a veces somos como esa cubeta
en términos, digamos, ya más domésticos, pues la fortaleza nos ayuda a permanecer en los cargos y además a ejercerlos con excelencia en la medida en que tengamos esa capacidad de soportar, ¿no? Pero también la fortaleza, dicen los que saben, que tiene un aspecto, uno de resistencia y el otro de ataque, digamos, ¿no? También la fortaleza exige el que se pueda hablar y el que se pueda asumir la responsabilidad o las consecuencias de sus actos. A ver, nada más menciono algo aquí importante. Yo creo que lo que se opone a la fortaleza se llama debilidad, ¿no? Y muchas veces se cometen actos de injusticia, contrarios a la dignidad de la persona, imprudentes, irresponsables, y en una palabra, actos contrarios a la ética, precisamente por la falta de fortaleza. Si un juzgador, o dice aquí, ¿quiénes? ¿No dice? Bueno, se refería al otro, el de los subordinados, pero da igual, ¿no? Si un juzgador no tiene la capacidad de resistir la crítica, ¿no? Quizá el periodicazo, ¿no? O las redes sociales, pues es muy difícil que ejerza la función jurisdiccional, ¿no? La fortaleza, como todas las virtudes, es un hábito. No se es fuerte hoy, se es fuerte porque una y otra vez se ejerce la fortaleza. El patriotismo, dice, tributa al Estado mexicano el honor y servicios debidos, defendiendo el conjunto de valores como juzgador federal del Estado mexicano que representa. Esto es muy difícil, es una virtud, ¿eh? Es que digo que es difícil porque cada vez, lamentablemente, en el mundo actual, se diluye más el peso y la fuerza de la patria y del concepto de patria y de nación, ¿no? Vivimos un mundo globalizado en el que el Estado resulta muy pequeño muy pequeño para los problemas globales y muy grande para los problemas regionales y comunitarios. Entonces, existe hoy por hoy un debilitamiento del Estado. Pero a lo que se refiere el código no es a la lealtad al Estado, sino al patriotismo, que es la lealtad al servicio público, ¿no? Que conlleva la lealtad al Estado, ¿no? Dice aquí defender incluso la estabilidad, porque el Estado significa eso. Compromiso social, dice, tiene presentes las condiciones de iniquidad que han afectado a gran parte de la sociedad, el que juzga, a lo largo de nuestra historia, y advierte que la confianza y el respeto sociales que merezca serán el resultado de un trabajo dedicado, responsable y honesto. Bueno, sensibilidad social. El juzgador no puede ser como decía Gustavo, un ser solemne, alejado de la problemática social. Y más hoy día, ¿no? Antes la justicia era más lineal, entonces ya lo dije en otra clase, la justicia se hacía a través de un silogismo perfecto. Premisa mayor, la ley; premisa menor, el hecho; conclusión, su sentencia. Bueno, hoy nos enfrentamos a un fenómeno social que se denomina, seguro todos han oído hablar de él, pero casi nadie sabemos lo que es. Ese fenómeno se denomina complejidad de las sociedades. Es evidente que ha crecido la complejidad social. Tan evidente que se ha hecho necesario, señores, digamos, adoptar un esquema disipativo de la impartición de justicia. ¿Qué quiere decir disipativo? Que ya no puede ser solo el Estado de manera jerárquica a través de sus tribunales tradicionales los que aplican la justicia, sino que se disipa el esquema y entonces
Por eso estamos viendo el surgimiento de los medios alternativos de resolución de controversias, lo estamos viendo el fortalecimiento de estos medios y bueno, la justicia oral. Esto no hace falta, esto sería motivo de otro curso, y volteo a ver a Gustavo, otro que yo no daría porque no es mi tema, no es mi tema. Yo más digo que es otro curso, pero yo no me dedico a ese tema, pero que es el de la famosa gobernabilidad judicial. Es decir, la sociedad se ha vuelto tan compleja y las relaciones jurídicas tan complejas, ¿verdad?, que ya es imposible tener un esquema jurisdiccional vertical, jerárquico y de delegaciones facultativas como el anterior. Esto exige, y usted se está dando cuenta, que el juez pues tiene que tener no solo, como decíamos, flexibilidad mental, sino una mayor cultura y manejar una mayor información del entorno y sobre todo una mayor sensibilidad social, como dice aquí. Tiene que entender la complejidad o asumirla y de preferencia entenderla un poco. La complejidad no se puede controlar, se asume primero y luego se estudia, ¿no? ¿Y qué es la complejidad? Bueno, pues miren, antes era muy fácil decir código, ley, ciudadanos, pero ahora hay códigos, leyes, fuentes del derecho supranacional, ¿no? Y luego ciudadanos, net citizens, porque eso ya es otra cosa, eso ya no es, lo determina el pasaporte, ¿no? Ni se rige por las fronteras tradicionales del Estado. El net citizen realiza actos jurídicos todos los días a través de Internet y no lo hace, ¿verdad? Es decir, no se le puede aplicar la ley que se le aplica a la ciudadanía de manera taxativa, ¿no? ¿Qué exige esto, señores? Esta complejidad, ¿no? Y además, dice Niklas Luhmann, que es uno de los que más ha estudiado el fenómeno de la complejidad social, dice, es que no solo es la complejidad, sino que la complejidad de los sistemas sociales generan subsistemas, ¿no? Entonces, un juez que solo sepa el código, hoy, pues ya no es suficiente ni funciona, ¿no? Hoy un juez tiene que ser capaz, insisto, de asumir la complejidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo le va a hacer un juez para entender, por ejemplo, o para aplicar la norma y también ser justo, cuando hay valores comunitarios indígenas, por ejemplo, que se rigen por el derecho consuetudinario, relacionados con un amparo que se rige por la legislación federal? ¿No? ¿Hasta dónde? ¿No? Pues, señores, eso exige una apertura mental, una cultura y una sensibilidad que no se exigía al juez de los años 40 y de los años 50, que era un señor que llegaba con su traje, su escritorio de metal, ¿no? Color verde, entonces tenía a sus secretarios, los secretarios hacían la sentencia, todo iba muy bien, ¿no? Y no mayor problema, porque la sociedad no era tan compleja. Basta con pensar que no había internet para decir que la sociedad era mucho más sencilla, ¿no? Ni celular para decir que la sociedad era mucho más sencilla. Y si nos vamos hasta los años 30, pues ni teléfono no todos tenían teléfono, ni televisión. Entonces, no era una sociedad compleja. La de hoy, señores, se ha vuelto tan compleja que entre ustedes y yo ahorita, ¿verdad?, aunque parece que solo está el espacio que media, ¿sí?, entre ustedes y yo, en estos momentos, están pasando miles y miles y miles de ondas por aquí. Yo creo que también por el cuerpo, lo atraviesan, ¿no? Por eso hay cánceres o no sé qué, no sé. Pero entre ustedes y yo ahorita el espacio no está vacío. Que no veamos las ondas es otra cosa, pero de que pasan ondas de radio, de teléfonos celulares, de internet, de comunicación, de nodos, ¿no? Mucho. Bueno, esto que es nada más un ejemplo, si ustedes quieren, doméstico, es decir, entre ustedes y yo está lleno de ondas, bueno, es una forma de ilustrar lo que les quiero decir. La sociedad se ha vuelto así, ¿verdad?, compleja, enredada, y eso exige un poder judicial
que para responder bien a esa complejidad se reestructure. Ya se está reestructurando. Eso se llama gobernabilidad judicial. Se está reestructurando para dar respuesta a esa complejidad. Pero buena parte de la complejidad que tiene que resolver el Poder Judicial no está en las estructuras administrativas ni en la creación de más instancias. Lo más fácil para decir, es que la sociedad se ha vuelto tan compleja, la sociedad mexicana, entonces lo que hay que hacer, Consejo de la Judicatura, aumenta a otros 20 colegiados y otros 50 juzgados de distrito, y el año que entra, esa no es la solución, esa es una solución cuantitativa que zanja un problema, pero no lo resuelve. El problema es cualitativo. El problema es a qué se dedica el juez. El problema es cómo razona el juez. El problema es que necesitamos jueces menos preocupados por su subjetividad y más por su objetividad. Jueces más sencillos, ¿no? Jueces que tengan más conciencia de su servicio y jueces, y con eso voy a terminar el curso, que sí, y jueces y magistrados, ya saben que es una palabra genérica, y juezas y jueces y magistradas y magistrados, es que si no nos tardamos mucho. Pero bueno, que no estoy en contra del lenguaje incluyente, pero pues es que si no duran las cosas el doble de tiempo. Bueno, los jueces y los magistrados y quienes ejercen y coadyuvan en la labor jurisdiccional, incluso desde un puesto administrativo, ¿verdad? Tienen ese deber de, no se les olvide, el estado actual de la judicatura se rige bajo un nuevo paradigma, que es la dignidad de la persona. Y eso exige de todos nosotros o de todos ustedes que trabajan en el Poder Judicial ser, y con eso termino, más humanos. Es decir, todo esto que acabo de decir, que no termine, porque si no, no acabamos a terminar, pero ustedes lo leen por su cuenta, más humanos, ¿no? No es religiosa la palabra que voy a emplear, sino es, en el sentido que la dije, más compasivos. Es decir, capaces de empatía. De hecho, eso es el ser compasivo, quiere decir ser empático, tener empatía, ¿no? Y abrirse un poco más, ¿verdad? Que a las personas, a la dignidad de la persona, ¿no? Y nos volvemos más humanos. Y pues yo pienso, finalmente creo, me imagino, que eso nos hará más felices, que esa es la finalidad última de la ética. Con eso concluimos el curso. No sé si haya preguntas, comentarios, opiniones en contrario. Porque también pueden disentir, si yo nomás estoy dando elementos para el análisis del propio trabajo y de lo que hacen, etcétera, ¿no? ¿No hay comentarios? Bueno, pues damos por concluido. A ver. De acuerdo a lo que usted nos ha planteado y ya cerrando la última idea y viendo la cuestión de la historia del juzgador, pues realmente se antoja pensar que la mejor manera de impartir justicia sigue siendo la más sencilla, ¿no? Desgraciadamente, por toda la cuestión de la transparencia, como usted lo dijo, las sentencias se han vuelto de alguna manera complicadas por esta cuestión de la fundamentación y la motivación y lo que conlleva la transparencia. Pero realmente la función del juzgador no debiera de ser tan complicada. Basada en principios, yo creo que no debiéramos de complicar la impartición de justicia. Es una perspectiva muy personal, ¿no? Perspectiva con la cual estoy totalmente de acuerdo. Y usted dijo una palabra que me está tentando a hablar, pero ya no voy a hablar mucho, solo voy a hacer un comentario histórico. El amparo surgió en 1847 y constitucionalmente en 1857, ¿no? El juicio de amparo. ¿Por qué surge el juicio de amparo? Por una razón muy sencilla. Antes de la independencia y durante las primeras décadas del siglo XIX, México no era un país en el que estuviera el gobierno y la sociedad, perdón, el que la relación de poder fuese gobierno y sociedad. Así no era. Era gobierno
y muchos cuerpos llamados privilegios, tribunales, justicias privativas. Era un tejido de instituciones, ¿no? Tribunales eclesiásticos, tribunales militares, fueros, tribunales nombrados por los gremios y las corporaciones profesionales. Era una complejidad, ¿no? Entonces lo que hace Benito Juárez, precisamente, que es el creador del Estado mexicano, es crear digamos, un esquema muy distinto. Es prácticamente quitarle el poder a las corporaciones, especialmente al ejército y a la iglesia, para que el Estado se encargara directamente de gobernar y de legislar y de juzgar a los ciudadanos. ¿Por qué surge el juicio de amparo? Pues porque, imagínese usted, una persona antes estaba protegida por el párroco, por el maestro, por el municipio. Todos esos son corporaciones. Cuando usted debilita todo eso y se queda el pobre individuo frente al Estado, lo deja muy debilitado, muy desamparado. Entonces surgió por eso el juicio de amparo. Porque como había transformado la realidad mexicana. Entonces, usted imagínese, en 1800, si ahora el nivel de analfabetismo y de incultura en el país lamentablemente es grande, usted imagínese en 1857. Entonces, ¿cuál era la cualidad básica del amparo? Era que cualquier persona, incluso iletrado, pudiese acudir a la autoridad federal, como se acudía en la Edad Media al señor Justicia, ¿no? Acudiese a la autoridad federal a solicitar amparo. ¿Cómo? Pues así, mire. Es que esta autoridad me está, ¿no? Y como ya no tengo a todas esas instancias y redes que yo antes tenía de protección, pues yo antes le tocaba al dueño de la fábrica y ya me protegía, o podría yo encontrar protección. Pero ahora ya todas esas corporaciones ya perdieron fuerza. Entonces ahora solo es el Estado. Entonces el amparo era muy, muy sencillo. Muy lejano de la actual ley de amparo, que a lo mejor la finura, ¿verdad?, de sus disposiciones lo ha hecho más fino, más detallado, más eficaz en muchos aspectos, sí, pero ¿a costa de qué? ¿No? Hoy por hoy, un señor iletrado o un señor no iletrado, incluso letrado, ¿no? No puede acudir a la justicia federal a solicitar amparo si no es mediante un abogado que hable un lenguaje que nadie entiende más que el abogado y el juez. Efectivamente, ¿no? Yo creo que hemos perdido pues esa cualidad ética que es la sencillez en la realización de la justicia. Entonces creemos que entre una sentencia esté dicha de manera más sofisticada, con pies de página y con argumentos de Atienza y de no sé quién, ¿no? La sentencia es más trascendente. No, lo más trascendente y lo más importante es hacer justicia. No que te luzcas o que parezca o que digan, no, es hacer justicia. Y la justicia pues se hacía así. El amparo, pues yo considero que al volverse más sofisticado ha perdido esa cualidad básica que era un recurso para toda la ciudadanía. Era lo único. Claro, la fórmula Otero fue lo que salvó al amparo, ¿no? Y ahora ya parece que hasta eso se debilita, ¿no? Pero lo que salvaba el amparo pues era eso, que usted no era un recurso complejo. Es más, con esto termino. Cuando iban a fusilar a un ciudadano chiapaneco, por ahí de 1920, por ahí, lo iban a fusilar. Y entonces la esposa, pues fue con el juez, le tocó la puerta de su casa y le dijo, es que lo van a fusilar. ¿Por qué? Pues por esto. Dijo, no tenían qué, tomó su cajetilla de cigarros, le quitó los cigarros, abrió la cajetilla y escribió la justicia federal. ¿Cómo es? Le concede amparo la justicia federal. Dijo, tenga, lléveselo al general. Y llegó y cuando iban a disparar, le enseñó el papelito de la cajetilla de cigarros y le dijo, aquí está,
un amparo. Es una anécdota que puede resultar curiosa, pero que ilustra bien cómo efectivamente la pérdida de la sencillez en la impartición de justicia, empezando por el lenguaje, afecta a ese acceso a la justicia, que es una garantía que debemos tener todos los ciudadanos en un Estado de Derecho. Y el acceso a la justicia se complica cuando las leyes y las sentencias hablan un lenguaje poco accesible al común de los mortales, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, espero que les haya servido y les recomiendo como tarea que le echen un ojo, o más que un ojo, estudienlo, incluso en grupo, así, para ver, a ver, vamos a discutirlo, ¿no? Pues para no, sí, ¿no? Como dice Machado, lo nuestro es pasar, ¿no? Si tampoco, ¿no? Si estamos aquí, quién sabe dónde estaremos mañana, entonces hay que hacer bien las cosas donde estemos y les recomiendo pues que para hacer bien las cosas donde están, le echen un ojo al código modelo de ética judicial electoral, ¿no? Y vean qué quiere decir. Y espero que después de este curso también se vuelvan un poquito más, si ya lo eran, inconformes, en el sentido de no conformarse fácilmente con las situaciones de hecho, ¿no? El código, cuando les digo estudien el código, pues inconfórmense con no saberlo, es decir, con ser funcionarios y no saber cuál es la estructura ética que debe regir en el propio tribunal, ¿no? Es decir, que sean inconformes, que sean inquietos intelectualmente y que lean. Yo les iba a decir, lean Los Miserables de Víctor Hugo. Sí, se los recomiendo mucho. Pero sobre todo, para efectos de esta clase, échenle un ojo al código modelo de ética, porque para eso se hizo y resulta que no lo conocen los propios funcionarios del Poder Judicial, ¿no? Muchas gracias. Al contrario. Desgraciadamente, el magistrado Clicerio Cuello me mandó un mensajito. Él quería estar aquí para agradecerte el curso, pero no pudo llegar. Entonces, pues a nombre de él y de la magistrada y del magistrado de Mata, hacemos llegar un reconocimiento por este curso. Muy bien, muchas gracias.